buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la audiencia la asistencia a esta interesante mesa. Por supuesto, agradecer a los ponentes su participación y a la organización por haber contado con mi compañero de moderación de mesa, el doctor Vicente Bertemau, y conmigo para moderarla. Bueno, como veis en esta mesa se van a tratar temas de actualidad en la que los ponentes han centrado su esfuerzo para intentar arrojar luz en nuestra práctica clínica diaria y esperamos ajustarnos al tiempo, ya que en la sesión previa no hemos podido tener tiempo de discusión y entonces yo creo que es interesante que podamos debatir un poco por conocer también lo que estamos haciendo en nuestros centros y sin más voy a dar paso ya a la primera ponencia, a la doctora Silvia del Castillo. Su charla es Mecanismo de la sincronía en pacientes con disfunción ventricular izquierda severa. ¿Puede influir en la elección del modo de estimulación? Muchas gracias. Bueno, lo primero os diré que tengo posibles conflictos de interés que son estos, que creo que son los que tenemos todos. ¿Puede influir el mecanismo de la sincronía en la elección del modo de estimulación? Pues os voy a hacer un spoiler, sí. O por lo menos, quizás sí, ¿no? Quizás sí, pero. Vamos a ver un poco el por qué creo que sí y por qué añado ese pero, ¿no? Si os fijáis, las guías que teníamos hasta hace nada, en el 2021, nos daban unos criterios muy sencillitos para decidir cuándo poner una estimulación fisiológica, que en ese momento era básicamente estimulación biventricular y un poco de GIS, por criterios de anchura de QRS, de si teníamos bloqueo de rama, la fracción de eyección y poco más, ¿no? Ahora tenemos unas guías nuevas, que no pretendo en absoluto que os leáis esto, pero un poco para que veáis que parece que tenemos mucha más información, pero luego a lo mejor no es tanta, porque realmente tenemos 3 casillitas en verde, es decir, 3 casillitas que son clase 1 con un grado de evidencia importante y un montón de cosas ahí en la nebulosa de diferentes colores cálidos, ¿no? ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque seguimos en las mismas que cuando empezamos a hacer estimulación fisiológica. Parece ser que 1/3 de los pacientes con dispositivos de resincronización no son respondedores y ahora encima parece ser también que no podemos llamarlos no respondedores. Tenemos que ir como a la época de la EGB a decir necesita mejorar en lugar de progresa adecuadamente. Y además tenemos que pensar por qué no son respondedores. Lo primero que tenemos que pensar está claro y ya se ha hablado en alguna sesión previa de estas reuniones. Tenemos que programarlos mejor. No se vale, como decíamos en esa época de la EGB, ¿no? Pongo el dispositivo y no hago nada más con él. Hay que reprogramarlo una vez y las veces que haga falta, ¿no? Pero es que también a lo mejor tenemos que escogerlos mejor. Tenemos que escoger a quién le ponemos estimulación fisiológica y qué estimulación fisiológica les vamos a poner. Si vamos a poner estimulación biventricular, si vamos a poner estimulación de GIS o de rama izquierda. Hace ya bastante tiempo nos dijeron que clínicamente podíamos tener un score, que es el screen, ¿no? Que nos dice que a mayor número de puntos de este score, más posibilidades de que le siente muy bien esa estimulación fisiológica al paciente. De forma que si tenemos una mujer con una clase funcional que no sea 4, con una fracción de eyección que no sea horrible, que no sea menor del 25%, con un QRS muy ancho y que no tenga el riñón destrozado, le va a ir muy bien, pero esto no suele ser nuestro paciente habitual. Tenemos pacientes mucho más diversos. Entonces, ninguno me negaréis que un varón que tenga una clase funcional 2 o 3, que tenga una fracción de eyección del 27%, un QRS muy ancho y a lo mejor un riñón con un aclaramiento de 50, pues le vamos a negar la terapia, ¿no? Tendremos que buscarnos más cosas para saber ¿qué podemos hacer para que le siente bien? ¿Cómo podemos estudiar la sincronía? Pues ya de hace bastante tiempo sabemos que por el electro, por el eco, por la resonancia, pero también la podemos estudiar con el SPECT, con mapas eléctricos invasivos y con mapas eléctricos no invasivos. Y os voy a hablar un poquito de todo, diciéndoles ya de antemano que los datos que tenemos son escasos y que muchos son estudios in vitro no in vivo, pero a mí me parecen tremendamente interesantes. En primer lugar vamos a hablar, y me gusta mucho que las referencias que os voy a dar son de autores españoles, sobre estos 2 artículos, ¿no? Primero, el definir el bloqueo de rama izquierda y su caracterización con respecto a nuestro uso en el sistema de estimulación fisiológica. Y segundo, este artículo
de qué factores del electrocardiograma del paciente con bloqueo de rama izquierda nos van a predecir que se va a corregir ese bloqueo de rama con la estimulación fisiológica cristiana, que es lo que pretendemos, ¿no? El primero de ellos nos dice que cuando un paciente en V1 tiene un patrón de QS, la posibilidad de que se corrija el bloqueo de rama izquierda es del 94%, cuando tiene un patrón de R inicial S es solo en torno al 70%, y además nos da un score que nos dice que si el aspecto descendente de esta S, la relación entre el aspecto descendente, que aquí está marcado como A, y el aspecto ascendente como B, es superior a 0,64, también les va a sentar bien. También se va a corregir ese bloqueo de rama izquierda con la estimulación gisiana. En segundo lugar, os quería comentar este artículo también español, de lo que es el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y nos define el bloqueo de rama izquierda de las guías, que si os fijáis nos habla del QRS ancho y un montón de criterios que se refieren básicamente a la cara lateral, 9.1, y los criterios de Strauss que nos admiten tanto el QS como la RS en V1 o V2 como posibilidad de que sea darlo como un bloqueo de rama izquierda de cara a dar un tratamiento de estimulación fisiológica. Como sabéis, el eco lo hemos intentado utilizar muchísimo. Tuvimos nuestra época de estar con los resincronizadores y el compañero que se dedicaba al eco, venga y darle a ver, y al final lo hemos dejado. Sabemos que hay una serie de criterios, os pongo dos de ellos, que es el septal flash, que es esta especie de contracción precoz rápida, y el balanceo del ápex. Nosotros sabemos que si teníamos eso y dejamos de tenerlos con la resincronización, el paciente va a ir bien, pero realmente no nos sirven para seleccionar pacientes. Recientemente, aunque en estudio in vitro, que es la principal pega que le veo a esto, nos han dicho también que el strain funciona. Fijaros, por favor, solamente en la última columna de todos estos dibujitos, ¿no? El primero sería pacientes con bloqueo completo de rama izquierda reproducido in vitro, y lo que nos dice es que los que tienen el paciente que tiene el bloqueo de rama izquierda FETEN, el bloqueo de rama izquierda, la alteración eléctrica pura, va a tener, ves las curvas amarilla-roja frente a la curva morada y verde, va a tener una sincronía clara, de forma que vamos a ver unos segmentos primero y otros después. Mientras que los que tienen una alteración que no es puramente eléctrica o que tienen una cicatriz, pues esas partes finales no vemos ese punto elevado, ¿no? La resonancia también nos puede servir. Tenemos este estudio pequeño de 25 pacientes solo con electrodo de Medtronic de los que no tienen estilete, en el que tenían en el 100% de los pacientes que no habían podido implantar una fibrosis septal transmural. O sea que la fibrosis septal ya empieza a asomar la cabecita a decir que a lo mejor para la estimulación de rama izquierda no nos va muy bien. Otros grupos han hecho mapeo intracardíaco. Esto es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero parece poco práctico hacer un mapa de carto o sistema similar a cada paciente que le vayamos a poner un sistema de estimulación fisiológica. Y lo que nos dicen, y a mí esto me parece sumamente importante, es que los pacientes que tienen QRS estrecho y trastorno indeterminado de la conducción intraventricular tienen la penetración al ventrículo izquierdo, la penetración eléctrica en muchos puntos, en puntos en los que tenemos fibras de Purkinje, y el trastorno de conducción es por bloqueo dentro del músculo del ventrículo. A mí me llama también mucho la atención este electro que pone como ejemplo de trastorno de conducción indeterminado, porque ese electro mucha gente a lo mejor lo llamaría como un bloqueo de rama izquierda con su R inicial, ¿no? Tiene una morfología similar. Mientras que los que tienen el bloqueo de rama izquierda típico, y aquí veis el ejemplo que es QS en V1, tienen un inicio de la activación por un solo punto septal, sin Purkinje y sin zonas de conducción lenta. Obviamente, como el mapeo intracardíaco, bueno, se me olvida deciros que por suerte el mapeo epicárdico, que también lo hicieron en un subgrupo pequeño de pacientes, aunque se iniciaba la despolarización más tarde que en el endocárdico, luego acababa más o menos al final, y afortunadamente con las zonas retrasadas en las mismas zonas, ¿no? Como es complicado, como os decía, hacer un sistema de mapeo intracardíaco en cada paciente, pues han inventado múltiples sistemas de cardiografía no invasiva. Os pongo aquí tres: el cinturón del electro, el ECGI, que es con un chaleco con multipolo y un TAC realizado, y la cartografía basada en 12 derivaciones. Fijaros en este estudio también in vitro de lo que sería el efecto de la cicatriz
y de la conducción eléctrica enlentecida por bloqueo del sistema His-Purkinje, cómo se reproduce esto. El de arriba serían los mapas en los que hay una conducción lenta por el sistema His-Purkinje y el de abajo sería pacientes que tienen una cicatriz septal. Fijaros en lo que es estimulación de rama izquierda, como los que tienen una cicatriz septal, que son el círculo que os marco abajo, se parece a la primera imagen, que sería el paciente con el bloqueo de rama izquierda, es decir, al de cicatriz septal, por lo menos in vitro parece que la estimulación de rama izquierda no le hace nada. Nos plantean, de hecho, en el editorial que acompañaba a uno de estos artículos, el que se podría seleccionar a los pacientes de forma que los que tengan cicatriz septal los mandemos a estimulación biventricular y los que tengan trastorno puro en el sistema de conducción los mandemos a estimulación del tejido de conducción. Por otra parte, también se pueden utilizar sistemas de mapeo diferentes dentro del mismo implante, como estas imágenes. Esto es de la era del 2022 y yo sí he visto algunas comunicaciones, al menos en Twitter, de este tipo de dispositivos usados también en España. A mí me parece preciosa esta imagen en la que vemos cómo inicia el procedimiento de un implante de estimulación de rama izquierda con el ventrículo derecho muy adelantado, el izquierdo atrasado, y a medida que va progresando en el septo va teniendo el ventrículo izquierdo ya no atrasado. Incluso llega un momento en la penúltima imagen en que veis que está adelantado el izquierdo con respecto al derecho. Otro sistema que os comentaba era el Explain, que es esta imagen está obtenida de Twitter de la doctora Pujol, y como veis es un sistema de mapeo epicárdico, utiliza 12 derivaciones y utiliza el TAC y nos hace un mapa que se parece mucho a los mapas de actividad que vemos en el Carto y en otros sistemas, y un mapa de las venas. Y aquí hay una cosa en la que yo sí que tengo mis dudas. Es que nos habla de que no solo decide qué sistema venoso tiene, sino que encuentra esa vena que está justo en la zona de activación más tardía y ahí es la zona donde se implanta, y todo va muy bien. Pues este implante en la zona de activación más tardía tiene una recomendación solo 2B. Voy a hablar un poquito de SPEC ahora porque se refiere un poco a lo mismo. En el SPEC, para utilizarlo como selección de qué pacientes pueden ir bien o mal, no sirve, porque nos dicen la sincronía basal no se correlaciona con la eficacia, pero sí la mejoría. Es que eso no es una variante, eso es un outcome. Si ha mejorado la sincronía, obviamente funcionaba, ¿no? Pero no funciona el poner el electrodo en la última parte viable eléctricamente. ¿Por qué no funciona? Pues yo aquí he pensado un poco en lo que nos dicen los matemáticos. No sé si veis el programa este de la matemática Clara Grima en la segunda cadena de televisión, que nos hablaba de grafos y de comunicación entre diferentes puntos. Y realmente lo que nosotros queremos hacer no es estimular el punto más atrasado del ventrículo izquierdo, sino el punto que consiga conectar más rápidamente una mayor proporción de puntos. En realidad eso es lo que es el sistema de His-Purkinje, ¿no? O sea, queremos un influencer. Un poco por verlo todavía más claro, si escogiéramos el punto más alejado, a lo mejor era este personaje de Juego de Tronos, que yo no lo conozco, el niño este que no sé ni cómo se llama, pero si estimulamos ahí a lo mejor no vale para nada. En cambio, si estimulamos en el hombre este que parece ser que se llama Tyrion, pues probablemente vayamos a resincronizar muchísimo mejor todo nuestro corazón, ¿no? De forma que yo quería enseñaros este esquema que en absoluto pretendo que os lo toméis demasiado en serio. Es un poco divagar de en qué podríamos acabar en breve con todas estas técnicas. Es que si tenemos un paciente con una clínica de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección deprimida, a lo mejor tenemos que hacerles a todos un electro y una resonancia y ver cómo va. En primer lugar, me salgo del cuadradito punteado. Pacientes con disfunción ventricular que precisan estimulación fisiológica. Está claro, ¿no? Y a lo mejor en la estimulación fisiológica tendremos que ver los que tengan una cicatriz septal. Igual nos tiene que quedar en la cabeza que a lo mejor no son tan fáciles de implantar o de que les siente bien la estimulación de rama izquierda y tendríamos que ir a la resincronización convencional. Y los que tengan, sin embargo, una cicatriz extensa lateral, que veamos que ahí no va a ser buen punto para poner nuestro electrodo, pues ir a estimulación hisiana o de rama izquierda. Vamos ya a los que yo llamo bloqueo de rama izquierda pintón. El QRS este que vemos todos diciendo este le va a sentar fenomenal la resincronización cardíaca. QSNV1,
un electrograma en la cara lateral y en prácticamente toda la cara anterior con una zona mellada muy ancha, que yo le digo a veces a mis compañeros que es que tiene 2 QRS metidos en uno. O sea, tiene una parte del ventrículo izquierdo que se despolariza y luego otra, y se están cruzando, ¿no? Pues mi impresión es que si tienen un QRS verdaderamente ancho no deberíamos esperar a que los de insuficiencia cardíaca empiecen a subirle las pastillas y ahora esto, que sí que lo vayan haciendo, pero además tenemos que tratarle lo que probablemente sea lo que le está produciendo la disfunción ventricular, que es su trastorno eléctrico. Si tienen un QRS entre 120 y 150, pues bueno, podemos esperar un poco a ver qué tal va la respuesta al tratamiento. La única excepción que haría yo en este punto que os he puesto es que sí que hay pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda a frecuencia dependiente y que los podemos resincronizar beta bloqueándolos con dosis altas, ¿no? Pocos, pero existen. ¿Qué pasaría con los otros? Los que tienen el bloqueo de rama izquierda feo, el de la RS. Pues yo creo que si tienen una indicación de desfibrilador, hombre, si ya le vas a poner un desfibrilador, pues a lo mejor no tienes tantas posibilidades de que vaya bien como los otros, pero igual, pues sí, ¿no? Si tiene un QRS más de 150 milisegundos, pues igual esperar a ver qué tal le va el tratamiento. Y si tú eres de los que hace estimulación de His, pues perfecto, tienes ahí el estudio que nos dice que si la relación entre el segmento descendente y ascendente de la onda S es mayor de 0,64, van a ir bien. En los pacientes que tienen un trastorno indeterminado de conducción intraventricular probablemente no habrá que hacer estimulación fisiológica, pero a lo mejor habrá algún grupo de esos en los que aprendamos, cuando tengamos mucho más volumen de todos estos estudios que os he mostrado, que el eco, el strain o los mapas de activación no invasivos nos estén diciendo que tienen un retraso grande en la cara lateral y les va a sentar bien la resincronización cardíaca. Por lo tanto, mis conclusiones serían que comenzamos a tener datos de imagen cardíaca y de mapeo no invasivo para definir mucho mejor a quién y qué dispositivo podemos implantar. Una cosa que me gusta a mí muchísimo es que los resultados son congruentes, que los pocos datos que tenemos in vivo y in vitro van en la misma dirección. Y además son lógicos, que eso también es muy importante. Estas técnicas son una realidad en unos pocos centros y en breve creo o espero que se extenderán y probablemente los de los centros normalitos empecemos a usar alguna cosa así. Parece que la cicatriz transmural septal pudiera hacernos pensar más en ir a estimulación biventricular, mientras que la cicatriz extensa lateral pudiera dirigirnos más hacia estimulación de rama izquierda. Aún así, no hemos demostrado todavía que consigamos disminuir el número de no respondedores, o sea que estamos ahí con un poquito de prudencia. Y desde luego yo creo que debemos de tener todas las armas siempre. O sea que es mucho mejor empezar por rama y terminar poniendo un cable en el seno coronario que hacer 2 procedimientos. Por último, quería dar las gracias primero por la invitación, segundo por haberme pedido que hable de este tema, con el que he aprendido muchísimo, y lo tercero, por supuesto, a todos vosotros por venir a escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por la excelente presentación. Pasamos al siguiente ponente, es el doctor Manuel Frutos, y nos va a hablar de la estimulación del sistema de conducción con la pregunta si tenemos suficiente evidencia para considerarla como primera opción. Bueno, en primer lugar yo voy a comenzar, como ya he terminado, dando las gracias a la organización por invitarme a participar en la reunión en esta ciudad tan especial para mí. La pregunta fundamentalmente es si tenemos evidencia suficiente como para cambiar la estimulación biventricular por la estimulación del sistema de conducción, básicamente. La estimulación del sistema de conducción está cambiando el rumbo de la estimulación cardíaca definitiva, eso es indudable. Ha venido a resolver unos graves problemas con los que nos hemos visto obligados a convivir durante la era de la estimulación ventricular derecha. Subidos a esta ola de optimismo, pues estamos empezando a sustituir la estimulación biventricular por la estimulación del sistema de conducción. Pero tenemos que tener presente que la estimulación biventricular no es la estimulación ventricular derecha, ¿vale? La solidez de los niveles de evidencia en los cuales que exigimos a las indicaciones de los tratamientos que vamos a utilizar va a depender del tipo del tratamiento del que se trate, ¿vale? En este caso estamos hablando de sustituir una terapia que está plenamente contrastada por una terapia nueva. Entonces tendremos que dirigirnos a conocer primero la evidencia del tratamiento previo que queremos sustituir. No voy a profundizar en exceso,
Pero quería comentar 3 escenarios en los que utilizamos la resincronización cardíaca clásica o estimulación biventricular. En insuficiencia cardíaca es donde más contrastada está. Hay múltiples trabajos randomizados con miles de pacientes randomizados y además en los que se ha evaluado endpoints que llamamos duros, ¿no? Endpoints de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por destacar estos 4, el Companion, KRHF, el MADI-CRT, el RAFT, son estudios que incluyen pacientes con diferentes tipos de miocardiopatía, con fracción de eyección generalmente menor del 35%, con QRS mayor de 120 de cualquier tipo y clases funcionales amplias desde la 2 hasta la 4. Además, el estudio RAF incluía pacientes estimulados previamente y pacientes con fibrilación auricular, un amplio grupo de tipo de pacientes, ¿no? Y han demostrado una disminución bastante impresionante de la mortalidad y la hospitalización de insuficiencia cardíaca y unos NNT realmente bajos, difícilmente equiparables a otros estudios de otras terapias, ¿vale? En pacientes con fibrilación auricular, que vamos a hacer una evaluación del nodo, tenemos 2 escenarios fundamentalmente. El paciente con FA mal controlada frente a estimulación ventricular derecha. Se ha demostrado que en este estudio una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y frente al tratamiento médico en pacientes con indicación de resincronización, pues se ha visto que frente a optimizar el tratamiento médico, la ablación y la estimulación biventricular logra también unas reducciones impresionantes de la mortalidad, ¿vale? Ya por último, en el escenario de pacientes que han una indicación de marcapasos y disfunción ventricular, tenemos varios estudios, pero el más representativo quizás es el bloque HF, en el que pues, hay una reducción, quizás la evidencia es un poquito menor, pero hay una reducción del endpoint combinado de mortalidad, hospitalización y aumento del diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, fundamentalmente a expensas de una reducción de la hospitalización, ¿vale?, frente a la estimulación ventricular derecha. En base a esta evidencia y muchas otras, pues tenemos ahora mismo las indicaciones que tenemos de la resincronización cardíaca con estimulación biventricular. Todos pensamos en la estimulación biventricular, pues los inconvenientes, la tasa de no respondedores, en pacientes con bloqueo no tienen bloqueo de rama izquierda, isquémicos, fibrosis, como ha comentado antes compañera. Entonces, problemas derivados del electrodo, dispositivos más complejos, con menos batería, más tasa de infección. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, los resultados que he expuesto son los que son. Si queremos cambiar la estimulación biventricular por la estimulación del sistema de conducción, pues lo exigible, bajo mi punto de vista, sería que al menos igualara este tipo de resultados. Y esto hay que hacerlo con estudios randomizados. ¿Qué tenemos hasta la fecha? Bueno, empezamos con este trabajo de 2015. A todos los pacientes se le ponen estimulación biventricular y estimulación gisiana y hacen un cruce a 6 meses. Inconvenientes fundamentales, de 29 en los que intentan el implante, solo lo logran en 21 y solo logran completar el seguimiento 12 pacientes, fundamentalmente por un fracaso en la estimulación gisiana, imposibilidad de corregir bloqueos de rama o aumento de umbrales en seguimiento. A pesar de todo, pues los resultados que evalúan ellos pues son similares a ambos grupos, ¿no? Este quizás es el más representativo, pero es muy difícil de defender, bajo mi punto de vista, pues es un estudio, el ISINC, que en 2 años de reclutamiento en 7 centros logran captar 41 pacientes nada más. Los grupos no quedan balanceados, los cruces entre grupos son brutales y, bueno, a pesar de todo no hay diferencias en mortalidad de hospitalización, los umbrales de GI son mayores ni tampoco en fracción de eyección. Hacen un análisis secundario, explican el por qué ocurre esto, los cruces, fundamentalmente porque el GI no corrige trastorno de la conducción intraventricular inespecífico y otros, a lo mejor, bloqueos de rama que pensamos que son típicos y no lo son tanto, ¿de acuerdo? En un análisis por tratamiento recibido parece que la estimulación gisiana es mejor en cuanto a respuesta ecocardiográfica que la estimulación biventricular. Por último, con respecto al GIS, tenemos en el que el endpoint primario es si somos capaces de mantener una resincronización con GIS a 6 meses, vemos que se logra en el 72% de los pacientes nada más, con unos resultados ecocardiográficos similares en ambos grupos y en protocolo pues parece que la respuesta ecocardiográfica es algo mejor. Estos son pacientes solo con bloqueo de rama izquierda con criterios de Strauss, ritmo sinusal y la mayoría no isquémicos. En el grupo de la estimulación a la rama izquierda, pues tenemos este trabajo que se randomizan 40 pacientes y en el que ven que la fracción de eyección tiene una mejor respuesta en el grupo de estimulación a la rama izquierda a 6 meses. En este trabajo la tasa de éxito pues ya es algo mejor, estamos hablando de un 90%. Y por último este trabajo de los compañeros del Clinic, en el que evalúan fundamentalmente pues, si hay una no inferioridad entre la
la mayoría de los pacientes son pacientes que estimulaban la rama izquierda, entre la resincronización o este tipo de estimulación en una reducción del tiempo de activación del ventrículo izquierdo, lo cual se logra. Un análisis secundario que hacen por tratamiento recibido demuestra o da a entender que existe una menor tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad en el grupo de estimulación del sistema de conducción, ¿de acuerdo? Por las limitaciones de este tipo de análisis secundario, ¿vale? En el grupo de la fibrilación auricular y ablación del nodo agudo tenemos este trabajo del grupo de Wang, en el que randomiza 50 pacientes, una tasa de éxito del 100%. Siempre tienen este grupo, la verdad es que tiene unos resultados siempre excelentes en estimulación del sistema de conducción, en el que vemos que hay, al final del seguimiento, después de un cruce, hay un incremento del 3%, una mejoría de un 3% mayor de la fracción de eyección en el HIG respecto a la estimulación ventricular. Sin diferencias en otro endpoint que evalúan, y ellos mismos pues se preguntan si realmente esto es suficiente como para que se traslade a resultados clínicos. En bradicardia con disfunción ventricular no hay estudios randomizados que comparen estimulación biventricular con estimulación del sistema de conducción. Tenemos este grupo también, este trabajo del Clinic, que es un match control, en el que ven que son pacientes a los que intentan poner HIS y de rescate rama izquierda tienen un éxito del 93%, y ven que en la comparativa, bueno, pues parece que una mejoría mayor de la clase funcional y mayor reducción de la regurgitación mitral, sin diferencia en otros parámetros ecocardiográficos. Estudios randomizados los hay con respecto a estimulación ventricular derecha, son pocos pacientes, poco seguimiento. Sí quería destacar brevemente los trabajos del grupo de Heisinger, pues que incluye bastantes pacientes, no hay randomización, sabéis que son dos hospitales como si dijéramos gemelos, y lo que hacen es que el que le toca en un hospital, ingresa en un hospital, pues le ponen un tipo de dispositivo, y el que le toca en otro le ponen otro. No son grupos balanceados, el HIS reduce la hospitalización a expensas de mayor tiempo de procedimiento y umbrales, y la rama izquierda, que solo viene representada en este trabajo un 9% con disfunción ventricular, pues logra una reducción tanto de la mortalidad como de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Respecto a ventricular derecha, ¿de acuerdo? Quería destacar dos randomizados, los compañeros del Juan Ramos Jiménez de Huelva. Estos comparan con una cohorte histórica de pacientes con estimulación biventricular y estimulación hisiana. Ellos tienen mucha experiencia, tienen una alta tasa de éxito. Si es verdad que son pacientes solo con bloqueo de rama izquierda, con predictores de que van a responder, y vemos que tienen una mejor respuesta ecocardiográfica, utilizando además dispositivos más sencillos, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Y por último, este trabajo más reciente, que es un trabajo bastante ambicioso, también estamos hablando de pacientes no randomizados, pero incluye muchos pacientes, 36 años de seguimiento, 1.800 pacientes, y además con un endpoint duro, ¿no? Los grupos no son comparables, son comparables, pero con muchas diferencias, con muchos riesgos de sesgos, ¿no? Y vemos y con unas tasas de éxito bastante elevadas en ambos grupos. Vemos que hay menos complicaciones en los pacientes estimulados en rama izquierda, y existen unas reducciones bastante impresionantes de la mortalidad y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es cierto que los autores mismos reconocen que son resultados generadores de hipótesis, ¿vale? Bueno, para facilitarnos todos la decisión, el mes pasado en la HRS pues, salieron estas guías nuevas, pues que nos indicaban qué teníamos que utilizar para tratar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿vale? Como ven, en la primera fila sigue siendo indicación clase 1A utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues utilizar la estimulación biventricular. ¿En qué caso vamos a utilizar estimulación del sistema específico de conducción? Pues de rescate, ¿vale? En esos casos en los que no podamos utilizar la estimulación biventricular. Con una indicación 2A y con datos bastante limitados al respecto. Después, en pacientes con bradicardia y disfunción ventricular, parece que ahí se están más parejos. La indicación es similar, podríamos utilizar ambas terapias. Tiene más evidencia la estimulación biventricular. Y en pacientes con fibrilación auricular, como ven también en el esquema de la derecha, también la estimulación biventricular tiene una evidencia mayor y una recomendación mayor que la estimulación del sistema de conducción. Esta falta de evidencia sólida y amplia en el sistema específico de conducción pues, se traduce también en áreas de incertidumbre que quedan por resolver. Trastornos de la conducción que no son bloqueo de rama izquierda típicos, como hemos comentado previamente. El doctor García comentará algo de la estimulación sextal izquierda con respecto a la estimulación de la rama izquierda, si son equivalentes.
Tenemos que ver también, bueno, pues siempre hay temor con respecto a los umbrales en el GIS a largo plazo, resistencia al estrés del cable empotrado en el septo. El éxito del implante hemos visto que es mucho menor que el de la estimulación biventricular, probablemente porque además disponemos de menos material. Además, la estimulación del sistema específico se recomienda el uso de polígrafo, lo cual pues quizá podría hacer que se introdujeran menos en ciertos centros, aunque esto es una cosa que también se resolverá claramente. Y también tenemos que ver pues, la utilidad de la combinación de ambas terapias. Para terminar, pues nada, decir que actualmente la evidencia sugiere que la estimulación del sistema de conducción podría sustituir en un futuro la estimulación biventricular. Sin embargo, la evidencia demostrada y la experiencia acumulada por la estimulación biventricular supera con creces la disponible actualmente con la estimulación del sistema de conducción. Estudios randomizados que hay en marcha deberán demostrar al menos la no inferioridad, bajo mi punto de vista, al menos la no inferioridad de la estimulación del sistema de conducción respecto a la biventricular, porque en igualdad de condiciones aporta ventajas adicionales. Y tales estudios, además, vendrán a aclarar las incertidumbres que he comentado por último, que rodean todavía la estimulación del sistema de conducción en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por el excelente trabajo de revisión y, sobre todo, por ajustarte al tiempo. Y, a continuación, damos paso al doctor José Miguel Lozano Herrera, que nos presenta su ponencia HOT-TRC, LOT-TRC, ¿para qué pacientes? Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento a la organización por invitarme a hablar en este foro. Bien, en primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés respecto a este tema. Lo primero que quiero comentar es que la respuesta a la resincronización cardíaca presenta dos curvas de supervivencia diferentes en función de si el paciente no solamente es respondedor a la terapia de resincronización o no respondedor, sino que también hay una curva de supervivencia diferente si el paciente es lo que consideramos un superrespondedor. Y que, aunque hay muchas variables que influyen en que esa respuesta sea una u otra, una de esas variables es la posición del electrodo que colocamos y, en consecuencia, el grado de resincronización que conseguimos en el implante. Sabemos desde hace mucho tiempo que hay un perfil de pacientes que responden peor a la resincronización cardíaca convencional, que son los pacientes en fibrilación auricular, los que no tienen un trastorno de conducción tipo bloqueo de rama izquierda y los que tienen un QRS con una anchura inferior a 150 milisegundos. Y eso sabemos que otorga diferentes grados de evidencia a la hora de indicar una terapia de resincronización cardíaca. La estimulación HOT y LOT-CRT es la conjunción o la complementariedad de dos formas de realizar resincronización cardíaca. La estimulación del tejido específico de conducción y la estimulación biventricular convencional. Y hay diferentes posibilidades de hacer esa estimulación HOT y LOT-CRT. Podemos hacer una estimulación del tejido de conducción y el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, solo tejido de conducción y ventrículo izquierdo, o incluso podríamos hacer una estimulación de tejido de conducción y ventrículo derecho en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha. En función de si el paciente está en ritmo sinusal o en fibrilación auricular y en función del tipo de generador que estamos implantando, si es un marcapasos o un desfibrilador y este desfibrilador tiene una conexión DF1 o DF4 para el cable de ventrículo derecho, nosotros podremos conectar esos cables que hemos conectado o que hemos puesto en diferentes puntos del corazón a diferentes puertos de nuestro generador. Y hacer estimulación HOT y LOT-CRT no es poner el electrodo de ventrículo derecho en el septo derecho, porque esa estrategia ya se testó con un ensayo randomizado hace casi 10 años y no demostró ser superior a poner el electrodo de ventrículo derecho en una posición apical. Ese ensayo se llamaba Septal CRT. El primer trabajo que analiza el efecto que la estimulación HOT y LOT-CRT, en este caso HOT-CRT, produce fue un artículo publicado en el año 2016 en el que se demostraba un pequeño beneficio en parámetros hemodinámicos agudos en un pequeño número de pacientes, un pequeño beneficio de la estimulación GIS ventrículo izquierdo frente a la estimulación biventricular convencional.
Después de ese artículo de 2016 se publican los dos ensayos, vamos a llamarle insignia de este tipo de estimulación, que son el ensayo HOT-CRT y el ensayo LOT-CRT, que se publican en el año 2019 y 2022, muy recientemente. Hoy en día, en la literatura, tenemos 6 estudios observacionales que incluyen pacientes entre 14 y 91, cada uno de ellos, en los que se realiza este tipo de estimulación, una u otra, HOT o LOT-CRT, valorando casi todos ellos la anchura de QRS como endpoint principal, la anchura del QRS resultante, y demostrando todos ellos de forma consistente que la reducción de la duración del QRS con este modo de estimulación o estos modos de estimulación es significativamente mejor que con la estimulación biventricular convencional. Tenemos que destacar que aproximadamente la mitad de los pacientes incluidos en estos registros observacionales están en fibrilación auricular y que la respuesta estructural en los artículos que la describen oscila entre un 60 y un 90%. Casi todos ellos son pacientes que, en los que se consideró que el resultado de la estimulación fisiológica era subóptima a criterio del operador. La reducción del QRS en estos artículos es como esta. Aproximadamente de un QRS basal de 180 milisegundos, con una estimulación biventricular, nosotros reducimos el QRS a 160, 170. Con estimulación fisiológica lo bajamos un poquito más, 150, 160, y si mezclamos, combinamos las dos formas de estimulación, el QRS promedio, la duración del QRS resultante promedio, baja a 120, 140 milisegundos. No solamente reducimos la anchura del QRS, sino que conseguimos un eje cuasi normal en un porcentaje de pacientes de en torno al 60%, porque no debemos olvidar que una estimulación biventricular convencional directamente produce un eje que no es normal en el 95% de los pacientes a los que le hacemos una resincronización convencional. El HOT y el LOT-CRT en estos trabajos también ha reducido el tiempo de activación del ventrículo izquierdo y el tiempo de activación del ventrículo derecho. Lo ha reducido de forma significativa. Y también ha reducido lo que llamamos el QRS área con respecto a la estimulación biventricular convencional. El QRS área, brevemente, os diré que se trata del parámetro que hoy por hoy mejor se correlaciona con la asincronía eléctrica de un paciente. Es un parámetro vectocardiográfico que nosotros podemos inferir directamente del electro de superficie y que es independiente de la morfología del QRS porque integra morfología y duración y, como os digo, es el parámetro que hoy por hoy mejor se correlaciona con la asincronía de un paciente. Y así es como vienen recogido este tipo de estimulación en las guías europeas de estimulación cardíaca de 2021, como una modalidad emergente de resincronización cardíaca que, comparada con la estimulación convencional, puede producir un QRS más estrecho, con un eje casi normal de morfología, que mejora parámetros ecocardiográficos de asincronía mecánica y que puede tener una mejor evolución clínica a corto plazo. De manera que yo creo que a la pregunta de ¿para qué pacientes podemos utilizar este tipo de estimulación? La respuesta es inmediata. Pacientes con un resultado subóptimo con una u otra técnica. Pero yo creo que la pregunta difícil es ¿qué vamos a considerar o cuál vamos a considerar el límite para que un resultado nos parezca suficiente o para que un resultado nos parezca óptimo? Porque yo creo que no solamente debemos pretender reducir el número de no respondedores, sino que creo que es una obligación para la gente que hacemos resincronización cardíaca aumentar el número de superrespondedores, porque también esa acción mejorará el pronóstico del paciente con respecto a una respuesta normal. Lo que habitualmente utilizamos en un implante de un resincronizador para considerar que el resultado es bueno o regular o malo es la anchura del QRS resultante. Es la herramienta que habitualmente utilizamos en las salas y además sabemos que la duración del QRS resultante se asocia
de forma prácticamente lineal con la supervivencia o con la mortalidad, según quieras ver la gráfica, a largo plazo. Cuando hacemos una resincronización cardíaca convencional, clásica, obtenemos una reducción del QRS en 2/3 partes de los pacientes a los que resincronizamos. 1/3 parte no conseguimos reducir el QRS. Y la reducción promedio del QRS cuando hacemos resincronización biventricular convencional son 20 milisegundos. Pues bien, estar a la izquierda o a la derecha de esta gráfica supone un incremento de 3 veces la mortalidad si consigues una reducción superior a 20 milisegundos con respecto a conseguir una reducción inferior a 20 milisegundos. Pero no solamente debemos fijarnos en la duración del QRS, porque la respuesta de reducción de QRS se relaciona con la posición donde colocamos el electrodo en ventrículo izquierdo, de manera que los electrodos que colocamos en cara lateral para una misma reducción de anchura de QRS tienen una probabilidad mucho mayor de conseguir un incremento de la fracción de eyección y una reducción del volumen telesistólico con respecto a que el electrodo esté posicionado en una posición no lateral, y también el tipo de QRS que conseguimos en V1 y V2. Si nosotros conseguimos una normalización del QRS en V1 o V2, que por definición no puede incrementar la anchura del QRS, o conseguimos una R en V1 y V2, pero no una normalización del QRS, también la curva de respuesta en función de la reducción del QRS es diferente. Y esto es así tanto para una respuesta discreta como una superrespuesta. Pero la duración del QRS tiene limitaciones. Yo os preguntaría en estas dos gráficas qué QRS es más ancho, ¿no? Es una pregunta que parece obvia, pero tiene truco porque los dos QRS son iguales de anchos, pero tienen diferente morfología. Y si ampliamos esa observación no a una derivación, sino a 12 derivaciones, pues nos encontramos con la situación que habitualmente nos encontramos en un implante, y es que un modo de estimulación o una posición del electrodo en ventrículo izquierdo produce un QRS ancho en una de las derivaciones del electrocardiograma, estrecho en otras o intermedio en otras, o podemos conseguir un QRS homogéneamente estrecho, de manera que al final hay una subjetividad muy alta en la valoración del resultado de la resincronización en el momento agudo del implante. Y eso lo solventa el QRS área. El QRS área nos da un número. Ese número puede ser 62, 75, 109 microvoltios por segundo, y es un valor objetivo del grado de asincronía que tiene esa estimulación concreta que nosotros estamos haciendo. Y ese valor numérico concreto nos permitiría establecer puntos de corte que nos facilitaran o nos ayudaran a tomar la decisión de cuándo una estimulación biventricular es suficiente, cuándo no es suficiente y también cuándo una estimulación biventricular es óptima. Si lo que estamos haciendo es resincronización con GIS, con estimulación gisiana, también tenemos un grado diferente de resincronización cardíaca que es difícil de valorar muchas veces por el electro de superficie, salvo que consigamos una corrección o se vea una corrección evidente del trastorno de conducción. Y en el caso de la rama izquierda, recientemente publicados, tenemos los criterios de resincronización, que serían obtención de retraso por rama izquierda, lo que llaman los autores, que son el grupo del Clínic de Barcelona, la captura plus, que es una captura troncular, o lo que yo entiendo que es una captura troncular del sistema de conducción que reparte el estímulo tanto por la rama derecha como por la rama izquierda, y por eso no hay retraso en la conducción por la rama derecha, pero tenemos un QRS por debajo de 120 milisegundos, o tener una captura selectiva de rama izquierda y, en caso de que no sea selectiva, una espícula QRS menor de 80 milisegundos.
Estos serían criterios que podrían establecer una resincronización adecuada cuando estamos haciendo estimulación de rama izquierda en resincronización cardíaca. Y el retraso de rama derecha, elaborado como criterio, se corresponde con estos datos preliminares de QRS área también en estimulación fisiológica. Resulta que a medida que nosotros vamos penetrando la rama izquierda, cuando encontramos retraso, empezamos a encontrar retraso por la rama derecha, vemos cómo hay una caída manifiesta del valor de QRS área. Este valor, cuanto más pequeño es, más normal es, menos asincronía hay. Y sin embargo, el grado de retraso por la rama derecha se presenta como poco significativo para reducir aún más el QRS área. De manera que en cuanto tuviéramos ya manifestación electrocardiográfica de retraso por rama derecha, podríamos considerar que el paciente tiene una resincronización suficiente. El segundo grupo de pacientes donde se nos ocurre fácilmente que una estimulación HOT y LOT-CRT puede ser útil son pacientes en fibrilación auricular. ¿Por qué? Pues porque son pacientes muy representados en estas series observacionales, porque tenemos un puerto adicional libre en nuestro generador donde poder conectar ese electrodo adicional que vamos a poner y porque es una forma de involucrar el tejido específico de conducción en pacientes con fibrilación auricular. Y en un subgrupo de pacientes con FA sometidos a ablación de nodo, en uno de estos trabajos que os he mostrado, vemos cómo hay una reducción tanto electrocardiográfica como en parámetros ecográficos y respuesta clínica muy marcada en pacientes sometidos a ablación de nodo y que están en FA y se le hace ablación de nodo teniendo disfunción sistólica severa, ¿no? José Miguel, tienes un minuto. Gracias. Para finalizar, este tejido específico de conducción se involucra, tres frentes de onda diferentes se involucran en que el resultado sea de una manera u otra y por eso los algoritmos de optimización automática del AV y el VV tienen sentido. Y pacientes que tienen un PR largo son pacientes que habitualmente conseguimos peores QRS que los que tienen un PR normal. Por eso, otro grupo de pacientes donde podemos plantear este tipo de estimulación son los pacientes con PR mayor de 250 milisegundos. Pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda, ¿no? La reducción del QRS cuando no hay bloqueo de rama izquierda es significativamente menor que cuando lo hay. Y tenemos que ser más creativos en pacientes con bloqueo de rama derecha, ¿no? Estimulaciones como el HOT-CRT consiguen reducción del tiempo de activación del ventrículo derecho y quizás sea una forma de resincronizar a estos pacientes que sea mejor en un futuro que la que actualmente estamos utilizando. Pacientes con un QRS entre 130 y 150 milisegundos. Es mucho más difícil estrechar el QRS en este tipo de pacientes. Pacientes no respondedores clínicos. Son pacientes, por ejemplo, 4 de ellos en el ensayo de Vija y Aramán de 2019, que después de hacer este tipo de estimulación HOT-CRT, en 3 de esos 4 conseguimos respuesta clínica, ¿no? Por tanto, en conclusión, para mí el HOT y LOT-CRT hoy por hoy es la alternativa con mejores resultados eléctricos agudos. Es factible, aunque tiene limitaciones técnicas que debemos mejorar. Potencialmente útil en determinados grupos de pacientes. Es necesaria, evidentemente, una mayor evidencia científica, sobre todo para cuantificar en qué beneficio clínico se traduce ese mejor resultado eléctrico agudo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Pasamos a la última ponencia que nos la va a presentar el doctor Francisco García García y el título es Estimulación de la rama izquierda frente a estimulación septal profunda, implicación pronóstica en pacientes candidatos a resincronización cardíaca. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Manuel García García y soy electrofisiólogo del Complejo Hospitalario de Jaén. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación del Ritmo haber contado conmigo y a vosotros haberos quedado aquí para escucharme. Estos son mis conflictos de intereses y, bueno, como decíamos ayer, las indicaciones de resincronización están bien establecidas en base a los resultados de los estudios previos para aquellos pacientes que presentan disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y QRS ancho, al igual que para aquellos pacientes que presentan disfunción ventricular izquierda y
una necesidad de estimulación. Los datos obtenidos de estos estudios proceden de resincronización convencional, ¿no? Aquella en la que estimulamos de forma más o menos simultánea desde el ventrículo derecho y desde la cara lateral del ventrículo izquierdo, ya sea de forma endocárdica o de forma epicárdica, ¿no? Pudiendo obtener resultados tan buenos como este, pero sabiendo que hasta un 30% de los pacientes no son respondedores y que un 10% de los pacientes no tiene vena diana. Ya desde la década de los 70, en que Natura consiguiera corregir un bloqueo de rama izquierda con la estimulación distal del haz de His, nace este tipo de estimulación que ha convenido llamarse estimulación fisiológica, ¿no? Y como todo método nuevo, pues está sujeto a constante evolución, ¿no? De manera que actualmente, según el consenso de la ERA publicado en 2023, deberíamos considerar estimulación del sistema específico de conducción aquello que captura el His, la rama derecha, la rama izquierda o cualquiera de sus fascículos, estimulación del área de la rama izquierda, aquello que consigue estimular la rama izquierda, sus fascículos o la estimulación del septo ventricular izquierdo, y todo lo que no cumpla estos criterios pues será considerado estimulación septal profunda. Si el año pasado nos tocaba analizar las diferencias entre estimulación biventricular y estimulación fisiológica, este año nos toca hacer lo propio con la estimulación septal ventricular izquierda y la estimulación de la rama izquierda. Y aunque esto puede parecer una tarea quizá más fácil, puede suponer todo un reto. ¿Por qué? Porque el primer reto es diferenciar si de verdad estamos estimulando en el septo ventricular izquierdo o estamos haciendo una estimulación de la rama izquierda. Para discernir este tipo de estimulación hay muchos parámetros. Cuando hay muchos parámetros es que no hay ninguno del todo bueno. Y además hay gran solapamiento entre los valores de corte de unos parámetros, de un tipo de estimulación y otro tipo de estimulación, ¿no? Entonces, asumiendo estas limitaciones, asumiendo estas barreras, intentaremos responder a las preguntas que nos han hecho los de la asociación, ¿no? En definitiva, vamos a intentar, con la evidencia que hay, responder a qué tipo de estimulación ofrece mejor resincronización, qué tipo de estimulación ofrece mejores parámetros de estimulación y si hay diferencia en algún endpoint clínico, que ya os voy haciendo spoiler como hacía la compañera y creo que no. Entonces, el primer artículo que quería comentar es de Carol Kurila, que es una de las personas que publica bastante en esto y que engloba a 68 pacientes con necesidad de estimulación. Son pacientes sin disfunción ventricular izquierda. El motivo principal de la estimulación es el bloqueo AV y son pacientes fundamentalmente con un QRS estrecho. La representación del bloqueo de rama izquierda es escasa. Y utilizando un sistema de electrocardiografía de ultra-alta frecuencia, llegan a la conclusión que la estimulación no selectiva de la rama izquierda y la estimulación selectiva en la estimulación del septo ventricular izquierdo genera una estimulación menos fisiológica que la estimulación hisiana. Que la estimulación no selectiva de la rama izquierda mantiene una activación ventricular izquierda más rápida, probablemente a expensas de un deterioro en la sincronía interventricular. Y que, hombre, si el patrón de activación ventricular izquierdo más fisiológico es nuestro objetivo, entonces deberíamos decantarnos o por una estimulación hisiana o por una estimulación de la rama izquierda antes que por una estimulación del septo ventricular izquierdo. Otro artículo con el mismo objetivo es este del doctor Heckman, en el que analiza a 50 pacientes también con necesidad de estimulación, en las que una de las principales indicaciones de la estimulación es el bloqueo AV, tampoco tienen disfunción ventricular y el QRS también es estrecho, ¿vale? Lo que hacen en este estudio es que van tomando datos a medida que van realizando el implante, de manera que toman datos cuando consiguen estimulación septal ventricular derecha, cuando consiguen estimulación septal ventricular izquierda y cuando consiguen estimulación de la rama izquierda. ¿Y qué datos toman? Pues toman duración del QRS en cuanto a anchura y tiempo de activación ventricular izquierdo, morfología del QRS y lo que ya nos ha adelantado el doctor Lozano, que es el área o el QRS área o el área del QRS, ¿vale? Entonces, bueno, como ya lo ha explicado él mejor, el área del QRS es un intento de obtener una vectocardiografía tridimensional a partir de un electro de 12 derivaciones aplicando una fórmula matemática que se llama la matriz de Corso.
Los datos que obtienen son los siguientes, ¿vale? La duración del QRS es significativamente menor cuando estimulamos en el área de la rama izquierda que cuando estimulamos en el septo ventricular derecho. Cualquier QRS estimulado le sale mayor que el QRS propio del paciente. El QRS área estimulando desde el área de la rama izquierda también es significativamente menor que cuando estimulamos desde el septo ventricular derecho. No difiere significativamente cuando estimulamos del área de la rama izquierda del QRS intrínseco del paciente y sí lo hace cuando estimulamos desde el septo ventricular derecho. Como vemos, el eje del corazón cuando estimulamos en el área de la rama izquierda es significativamente distinto a cuando estimulamos en el septo ventricular derecho y muy cercano a la normalidad. Exactamente igual pasa si dividimos la estimulación en estimulación de la rama izquierda y estimulación del septo ventricular izquierdo. Los ejes son significativamente distintos al que genera una estimulación en el septo ventrículo derecho y mucho más parecidos a la normalidad. Y como ya adelantaba José Miguel, esta es la evolución del QRS área a medida que estimulamos desde el septo ventricular derecho hasta la rama izquierda. Como veis, el QRS área va disminuyendo progresivamente desde la estimulación en el septo ventricular derecho hasta la estimulación en el septo ventricular izquierdo, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellos, y sigue disminuyendo hasta la estimulación de la rama izquierda, ya también con diferencias estadísticamente significativas entre ellos. El LVAD también va disminuyendo de forma progresiva desde la estimulación del septo ventricular derecho hasta la estimulación del septo ventricular izquierdo, existiendo diferencias estadísticamente significativas, y sigue disminuyendo hasta la estimulación de la rama izquierda, pero ya sin diferencias estadísticamente significativas. Con lo cual, los autores concluyen que los índices electrocardiográficos y vectocardiográficos demuestran que la activación ventricular es más sincronizada durante la estimulación del área de la rama izquierda que durante la estimulación del septo ventricular derecho y más cercanas a la normalidad. Creo que eso ya no lo dudábamos nadie. Y que la sincronía eléctrica es similar, pero ligeramente mejor cuando estimulamos la rama izquierda frente al septo ventricular izquierdo. Otro artículo que también analiza las diferentes formas de estimulación es este en el que participa el doctor Vijayaramán, que también sabéis que publica mucho al respecto, en el que compara a 27 pacientes con estimulación de la rama izquierda con 16 pacientes con estimulación del septo ventricular izquierdo. A estos pacientes les colocan también un cable en el seno coronario, un cable decapolar, de manera que tengamos no solo tiempos de activación electrocardiográficos, sino también electrofisiológicos, ¿no? No hay diferencias en cuanto a las características de los pacientes. Eran pacientes que también su principal indicación es la disfunción sinusal. Son pacientes con FEBI conservada, en las que el QRS también es estrecho. Los autores no comunican diferencias significativas en cuanto a los parámetros de estimulación agudos, ni umbrales, ni sensados, ni impedancias. El tiempo de activación de la cara lateral del ventrículo izquierdo es significativamente más corto en la estimulación de rama que en la estimulación septal izquierda. No hay diferencias en cuanto a la anchura del QRS y sí que hay una activación más rápida en cuanto a parámetros electrofisiológicos en el seno coronario a favor de la estimulación en la rama izquierda de las de His. Pero además se fijaron también en el patrón de activación ventricular en el seno coronario durante la estimulación y durante el ritmo propio, ¿no? De manera que se dieron cuenta que al estimular en la rama izquierda el patrón de activación que presentaban los pacientes era exactamente el mismo que presentaban durante su QRS intrínseco. Sin embargo, cuando estimulábamos en el septo ventricular izquierdo, el patrón de activación que presentaban los pacientes siempre era distinto al patrón de activación durante su ritmo propio. Con lo cual concluyen que la estimulación en la rama izquierda puede preservar una sincronía y activación ventricular izquierda más cercana a la normalidad. No quería dejar tampoco, como una de las preguntas era si había diferencias entre los parámetros, no quería dejar este artículo atrás por reciente y por ser del doctor Cano, de Valencia, en el que analiza casi 450 pacientes, 244 el objetivo era la estimulación septal izquierda, 205 la estimulación de la rama izquierda. El motivo principal, bloqueo V y fracción de eyecciones conservada. Como vemos, la estimulación de la rama izquierda requería más tiempo,
más rayos y más intentos. Y, sin embargo, no había diferencia en cuanto a umbrales y en cuanto a detección, sí una ligera diferencia, pero estadísticamente significativa, de impedancias, y tampoco había diferencia en cuanto a la anchura del QRS estimulado. Concluye que la estimulación de la rama izquierda precisa de mayor tiempo, radiación e intentos que la estimulación sexta a la izquierda, que la duración de los QRS son similares y que queda por investigar si esto tiene algún beneficio clínico. Algo de donde podríamos intentar inferir beneficios clínicos se da en este artículo, en el que comparan 23 pacientes con estimulación de la rama izquierda y 23 pacientes con estimulación septal ventricular izquierda. Son pacientes que su principal motivo de estimulación, de necesidad de estimulación, también es el bloqueo AV, también FEBI conservada, también QRS estrecho. Como veis, no hay diferencia significativa en los parámetros del implante, ni en el implante, ni en el seguimiento, pero tampoco hay diferencias significativas en cuanto a valores ecocardiográficos, ni a volúmenes telediastólicos ni a fracción de eyección. También es verdad que como había un alto porcentaje de disfunción sinusal, no sabemos el porcentaje de estimulación ventricular que tenían los pacientes, ¿no? Entonces, probablemente tampoco sabemos si a alguno de esos pacientes le tocaba hacer efectos deleterios de la estimulación, ¿no? Y bueno, también coinciden en que se necesita más tiempo para estimular la rama izquierda que para estimular el septo. Ellos sí les sale un QRS significativamente más estrecho en la estimulación de rama y que la activación de la cala lateral es más rápida cuando estimulamos rama que cuando estimulamos el septo ventricular izquierdo. De manera que concluye que la estimulación de la rama izquierda y la estimulación septal ventricular izquierda son formas de estimulación seguras y factibles, aunque la estimulación de la rama es probablemente más fisiológica. La estimulación del septo ventricular izquierdo podría ser una buena opción en ausencia de polígrafo o de tiempos limitados. Un artículo, y digo de penúltima hora porque antes de ayer salió otro, que ahora después lo nombro y poco más, ¿vale? Es el realizado por el grupo del Clinic, encabezado por la doctora Puyol, que mereció una editorial del doctor Curila y del doctor Vizcayaramán, que sabemos que son los más activos o de los más activos en las publicaciones a estos respectos, en el Europace. En ella lo que analizan al grupo de estimulación fisiológica del ensayo clínico el Level AT, ¿no? Entonces, de este grupo de estimulación selecciona a los 24 pacientes que recibieron estimulación de la rama izquierda y teníamos datos de electrocardiograma imagen, ¿vale? Que ya lo ha explicado antes el doctor Fruto. Digamos que el protocolo de implante era que antes de empezar a clavar teníamos que disponer de un V1 con W y de estar perpendicular al septo. Si se cumplían estos parámetros, pues podíamos empezar a clavar. Y el sitio se consideraba bueno si se desarrollaba morfología de bloqueo de rama derecha o lo que ellos convinieron en llamar captura de la rama izquierda plus, que aunque presenta QS en V1, tiene un QRS menor de 120 milisegundos. Si no se cumplían estos dos parámetros, tenían como unos requisitos de reserva, unos parámetros de reserva, que era que existiesen datos de captura selectiva o que el LVAT fuera menor de 80. Y después utilizaban, para valorar la sincronía, utilizaban electrocardiograma imagen, ¿vale? Que era un chaleco con 252 detectores en los que pues tomaba datos de la despolarización a nivel torácica, ¿no? Y después esto lo integraban con un TAC para, digamos que inferir a nivel de activación epicárdica. Daban por resincronizado si el septo era más precoz y la activación de la cara lateral se hacía más rápida, ¿no? Entonces vieron que de los 24 pacientes en los que iniciales, los que cumplían los dos primeros criterios, hasta un 21 cumplían criterios de resincronización. De los 3 que no cumplían los primeros, pero cumplían los segundos, solo uno mantenía criterios de resincronización y los otros 2 no, pero la verdad es que eran pacientes un poco malos a priori. Con esto ellos dicen que
podríamos tener incluso una precisión diagnóstica de casi un 96% de resincronización ventricular izquierda adoptando este protocolo de implante, ¿no? De manera que concluye que este algoritmo de implante paso a paso podría asegurar la resincronización del ventrículo izquierdo con la estimulación en el área de la rama izquierda. En él lo más importante sería la obtención de la morfología del bloque de rama derecha o captura de la rama izquierda plus, y si no, la obtención de capturas no selectivas o un ELEVAT pues, menor de 80. ¿Y qué pasa en Jaén? Un minuto, ya estoy acabando. Pues en Jaén yo creo que tenemos más pacientes, pero hemos conseguido recabar estos 136 pacientes, ¿vale? Con estimulación en el área de la rama izquierda, con un 13% de indicaciones de resincronización real, ¿vale? Bueno, pues cuando lo intentamos, conseguimos en un 92,96% estimular el área de la rama izquierda. Sin embargo, no sé si está por ahí descrito, pero hay un porcentaje, o por lo menos nosotros tenemos un porcentaje de microdislocaciones que no es despreciable. De manera que muchos pacientes que están en el implante se quedan estimulando en la rama izquierda, pasan a estimulación septal, a lo que se considera estimulación septal profunda. No hemos conseguido ver diferencia en cuanto a la anchura del QRS en las 3 maneras de estimulación. Si tenemos en cuenta los pacientes que son sometidos a o con indicación de resincronización, la reducción del QRS es significativa. No hay diferencia en la duración del QRS entre la estimulación en rama y la estimulación septal izquierda, y sí la hay en cuanto al tiempo de activación ventricular izquierda. Y no hemos encontrado tampoco diferencia de parámetros de estimulación en el implante. Bueno, concluyo diciendo que diferenciar la estimulación de la rama izquierda y la estimulación del septo ventricular izquierdo continúa siendo un reto, que la estimulación de la rama izquierda presenta una activación ventricular izquierda más rápida y fisiológica y una peor sincronía interventricular, que la estimulación del septo ventricular izquierdo, si bien hacen falta estudios para saber si esto tendrá alguna repercusión clínica, que no hay diferencia en cuanto a parámetros de estimulación, si bien la estimulación de la rama izquierda precisa de mayor tiempo y de mayor radiación, que con un algoritmo de implante basado en el QRS y el tiempo de activación ventricular izquierdo podríamos asegurar hasta un 96% de resincronización ventricular izquierda, y que faltan endpoints netamente clínicos para pacientes con indicación de TRC. Y esta ya sí es la última hora, en la que es el artículo que ha aparecido, el 13, no me ha dado tiempo a desgranarlo con tranquilidad, en la que, bueno, también comparan los distintos, es un modelo meramente de ordenador en el que simulan los efectos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos, tanto del corazón normal como del corazón estimulado desde distintos puntos, y llegan a la conclusión que probablemente que lo mejor es la estimulación hisiana, eso le va a gustar al doctor Moriña, y que la siguiente sería la estimulación no selectiva del área de la rama izquierda, porque consigue una despolarización rápida del ventrículo izquierdo sin deteriorar mucho la despolarización del ventrículo derecho. Y sin más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente presentación también, enhorabuena. Y tenemos todavía 15 minutos para un debate. Yo creo que es un tema de tanta actualidad que seguro que en la audiencia tenemos alguna pregunta. ¿Paco? Bueno, pues mientras os animáis, yo quería preguntaros ¿cuántos de vosotros cuando recibís un paciente para resincronización cardíaca, con indicación de resincronización cardíaca, empezáis, entiendo que la mayoría poniendo un cable ventricular derecho, ¿cuántos intentáis poner estimulación de rama izquierda o estimulación gisiana? ¿O lo dejáis solo de rescate si después de terminar el procedimiento y no conseguir una buena resincronización convencional, modificáis el cable inicial que habéis puesto? Bueno, nosotros actualmente respetamos todavía la indicación de estimulación biventricular en pacientes que necesitan resincronización cardíaca, pero es cierto que hay algunos pacientes en los que, pacientes seleccionados, que se va a poner un marcapaso resincronizador, no se va a poner desfibrilador, que tienen bloqueo de rama izquierda típico, miocardiopatías no isquémicas, y que vemos que muy probablemente tienen una alta tasa de probabilidad de respuesta con la estimulación del sistema de conducción.
Y en esos pacientes, pues claro, te permite utilizar dispositivos más sencillos, con mayor duración de batería, menos cable. Entonces, en algunos pacientes seleccionados sí nos saltamos un poquillo las indicaciones clásicas y vamos a estimulación del sistema de conducción. Porque realmente la resincronización no te obliga a poner el cable ventricular derecho en el ápex, ¿no? O sea, que no estarías del todo saltándote la indicación. Claro, ahí el inconveniente estaría en si le vas a poner un desfibrilador. De momento, aunque ya sabemos que hay cosas en marcha, pero de momento se lo tienes que poner, no lo puedes poner en otro sitio. Nosotros somos llegados tarde, digamos, probablemente a todo esto. Entonces, para nosotros Resincro es un dispositivo que tenga un cable en el seno coronario. Lo que hemos puesto es un LOT-CRT en pacientes con indicación de estimulación por fibrilación auricular rápida, que vas a hacer ablación, y entonces en ese caso sí que hemos puesto una rama izquierda añadiéndole un cable en el seno coronario, un poco por asegurarnos de que vamos a tener la capacidad de 2 electrodos para más seguridad de estimulación, también porque somos novatos en la rama, ¿no? Y por asegurarnos que va a tener resincronización. Bueno, nosotros generalmente sí que vamos de entrada al sistema específico de conducción, marcapaso seguro, sí, siempre 100%, y en función del resultado añadimos seno coronario o no. Tenemos un umbral bajo para añadir el seno coronario. Creo que la clave es eso que yo decía, de cuándo vas a considerar que este resultado es suficiente menos. Perdonad. Decía que nosotros siempre de entrada, siendo un dispositivo marcapasos, ponemos estimulación del sistema de conducción. Y en función del resultado, y somos, vamos a llamar, como bastante exigentes con ese resultado, tenemos un umbral bajo para poner también un seno coronario en pacientes con dispositivo marcapasos. Como el desfibrilador te obliga a elegir, generalmente vamos de entrada a sistema específico de conducción, salvo que veamos que el paciente tiene mucha cardiopatía estructural o predictores electrocardiográficos que nos hagan pensar que la estimulación fisiológica no va a ir bien. Y en ese caso iríamos a un seno coronario de primera intención. Y también en algunos pacientes que tienen upgrade, ¿no? Que ya tienen un cable en ventrículo derecho y que entonces, poniendo un seno coronario, si el resultado es bueno, nos damos por satisfechos. Pero esa es la sistemática que utilizamos. Una pregunta. Cuando hablas en los pacientes que llevan desfibrilador, ¿te estás refiriendo a poner el electrodo de desfibrilación en la rama izquierda? No, cuando tienes que hacer un desfibrilador, sí, el cable de desfibrilador lo tienes que poner en el AP de sí, ventrículo derecho, ¿no? Sí. Ponemos siempre un DF4. Entonces, la alternativa que te queda, si el paciente no está en FA, porque si el paciente está en FA, tú cuentas con un puerto adicional, entonces en ese caso sí que puedes poner estimulación fisiológica y luego poner el resincro en función del resultado. Pero si el paciente está en sinusal, te obliga a elegir. Te obliga a elegir estimulación fisiológica o seno coronario. Entonces, ahí es donde ya miramos digamos, el caso clínico en concreto, y si el paciente tiene mucha cardiopatía estructural o un electrocardiograma predictor de que vas a tener mala respuesta con estimulación fisiológica, vamos primero a Sí, pero seno lo que coronario. yo me refería es que si decides estimulación fisiológica, estás poniendo 2 electrodos por la tricúspide. Un electrodo de desfibrilación más un electrodo de marcapasos. Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo lo dije ayer en una sesión y creo que a lo mejor vamos a tener alguna mala experiencia metiendo tantas cosas, pero bueno. Bueno, nosotros tenemos analizado justamente la insuficiencia tricúspide. Es verdad que con solo estimulación fisiológica y en nuestra serie no ha aumentado entiendo que son 2 electrodos y que puede... 2 electrodos y una bobina que está apoyada seguro en la tricúspide. Yo por aportar nuestra forma de actuar, la verdad es que desde ya hace tiempo que nosotros, bueno, los marcapasos hacemos como José Miguel, a lo mejor no diría el 100%, pero el 98% sí, porque bueno, se puede dar que acuda un paciente con disfunción sinusal, que vayamos apretado de tiempo y diga, venga, pues no le pongo rama izquierda. Pero casi el 100% de los pacientes para estimulación hacemos rama. Y desde hace mucho tiempo también
casi nuestra primera opción de resincronización es estimulación fisiológica. Y si la estimulación fisiológica no va lo bien que nos gustaría, pues entonces ponemos un cable en el seno coronario. Creo que el doctor Morilla tiene una pregunta. Os felicito a todos porque realmente me han encantado todas las presentaciones, pero creo que es muy importante lo que ha dicho Silvia en cuanto a los mecanismos de asincronía, ¿no? Yo creo que estamos tratando lo que es el QRS ancho como una entidad única, y un QRS ancho no es ninguna entidad nosológica en sí mismo, sino que es debido a muchas etiologías, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, no sé qué os parece, quería saber vuestra opinión, de efectivamente tratar de diferenciar cuál es la etiología, cuál es la causa de la disfunción ventricular y del QRS ancho. Nosotros, nuestra experiencia, lo que tenemos clarísimo, y sobre todo ya con el tema de la guía, de lo del tratamiento médico óptimo, que está ahí siempre, que yo nunca sé cuál es el tratamiento médico óptimo, no sé cuál es el endpoint, pero bueno, que tenemos muy claro que hay un grupo de enfermos que lo que tienen es una sincronopatía, que el problema está en el trastorno de conducción, que normalmente es central, que todos sabemos que ahí efectivamente la estimulación fisiológica va a funcionar, y nuestra experiencia es que ahí el grupo de no respondedores es cero. O sea, responden todo a la estimulación fisiológica porque el problema está ahí. Entonces, quizás sea el problema lo digo por los resultados de los estudios, que los estudios en la mayoría engloban a todo, QRS ancho, pero no distinguen entre... Entonces, no sé, ¿qué opináis? Porque yo creo, por ejemplo, en los pacientes que no tienen enfermedad miocárdica, que el problema es simplemente un trastorno de conducción que lo corriges con la estimulación hisiana, que lo normalizas y que la FEBI responde, ¿qué necesidad hay de esperar con tratamiento médico óptimo? Por ejemplo. No solo que necesidad hay de esperar, sino que como esperes, acabas convirtiendo una miocardiopatía en algo que era un problema exclusivamente eléctrico. Que eso también lo vemos, pacientes que parece que llegamos tarde. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, y esos pacientes responden muy bien, pero son un grupo de pacientes, ¿no? Efectivamente, hay otro volumen muy importante de pacientes que tienen cardiopatía estructural al margen de su alteración eléctrica, y esa alteración eléctrica en ese perfil segundo de pacientes es mucho más difícil de corregir, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ser imaginativos y donde tenemos que tener todo el armamentario dispuesto para poder ofrecerle al paciente no un resultado suficiente, porque yo creo que la clave y la obligación que tenemos no es poner un resincro, ¿no? Y que simplemente estrecha 10 milisegundos o 20, ¿no? El QRS y dices, bueno, esto es suficiente, no. Es que si conviertes ese paciente en un súper respondedor o en un respondedor mejor que un respondedor normal, la evolución y la supervivencia de ese paciente va a ser mejor, ¿no? Sí, en eso estamos todos. Y otra cosa que creo, ya el tema del LOT-CRT y del HOT-CRT, yo desde el punto de vista conceptual, el LOT-CRT lo puedo entender porque está estimulando el septo, pero si un paciente no responde a la estimulación hisiana, el HOT-CRT, francamente, conceptualmente no lo entiendo, porque realmente lo que está haciendo es fusionar la activación del seno coronario con la actividad intrínseca del paciente, que es la que consigue estimulando el HIS cuando no corrige, con lo cual yo no sé si realmente ahí, si eso tiene realmente alguna... No sé, alguna justificación, por así decirlo, ¿no? El HOT-CRT, porque si no estrecha, ¿qué consigues con el GIS? Pues el mismo QRS que tiene el paciente. Luego, al final, lo que estás haciendo es una fusión, que es lo mismo que hay otros estudios que lo que hacen es valorar simplemente el poner un solo cable y fusionar con el ritmo intrínseco del paciente. Luego, no sé el LOT-CRT, porque eso ya estimula el septo y es otra cosa, pero el HOT-CRT, mira que yo defiendo al GIS, o sea que nadie me puede... Pero ¿cómo resincronizas una FA para fusionar el tejido específico de conducción nativo del paciente y el seno coronario? Una FA no. Una FA no. Entonces, el 50% de esos pacientes HOT-CRT son pacientes en FA, ¿no? Que es un nicho que para mí claramente se puede beneficiar. O cómo resincroniza un paciente que tiene un PR de 270, ¿no? Vamos a ver, en FA es igual, ¿eh? Si tú estimulas el GIS, el QR y tienes conducción es lo mismo. Sí, o sea, pero tú no puedes fusionar. Pero tú no puedes fusionar porque, claro, tienes que bloquear la FA. Pero que realmente lo que estás consiguiendo es una fusión. Sí, pero digo a tu pregunta de qué sentido tiene el HOT-CRT en un paciente en el que el GIS no es óptimo, ¿no? Pues si el paciente está en FA, lo que puedes hacer es fusionar la conducción nativa del paciente, que sea mejor o peor, con el seno coronario. Eso no lo puedes hacer si no haces estimulación gisiana, ¿no? También tiene sentido porque, aunque tú no consigas
no consigas la estimulación perfecta, ¿no? Pero sí reclutas tejido específico de conducción y el resultado, o sea, si te ciñes al resultado de los estudios observacionales y todos son consistentes, consigues un QRS sistemáticamente más estrecho. Ahora, ¿conseguir un QRS de 130 o de 110 clínicamente tiene impacto? No lo sabemos, ¿no? Puede ser que no. Pero conseguir un QRS de 150 frente a uno de 130, tampoco lo sabemos. Entonces, por eso creo que eléctricamente sí que está demostrado y con pocos pacientes es suficiente que el modo de estimulación que mejores parámetros eléctricos agudos consigue es la combinación de las dos estimulaciones en pacientes que no responden a una estimulación fisiológica o a una estimulación biventricular independiente, ¿no? Ahora, ¿cuánto o qué impacto clínico tiene esa reducción eléctrica adicional que tiene la combinación de las dos técnicas en la evolución a medio o largo plazo? Es lo que no sabemos, pero estoy seguro que habrá pacientes que se beneficiarán de la combinación de las dos técnicas. Es que ese es el tema, Pablo, que por ejemplo en el OCRT tú ves los criterios de inclusión y eran que a criterio del operador consideraran que la estimulación en rama izquierda pues no era, el resultado era subóptimo, pero en ningún momento dado definen que es subóptimo, ¿sabes? Entonces, lo que está claro es que hace falta trabajos serios que evalúen exactamente a qué paciente hay que hacerle una cosa, hay que hacerle otra, y probablemente yo creo que lo más importante es lo que ha comentado Silvia, que es el tema de o sea, una adecuada selección de los pacientes, ¿sabes? Para saber exactamente de qué se va a beneficiar más de uno. Nosotros no podemos arreglar una miocardiopatía, todas las miocardiopatías corrigiendo un problema eléctrico. Entonces, habrá algunos incluso los que digamos, mira, no le voy a poner nada, o le voy a poner un DAI monocameral y poco más, porque nos empeñamos en eso, en estrechar un poquito el QRS de la manera que sea, poniendo un resincronizador con todo lo que eso implica, con 3 cables, o sea que yo creo que todavía es que está la cosa un poco verde al respecto, ¿sabes? Yo casi un poco a modo de risa, pero sí que veo un motivo para el JCRT, es que a muchos no se nos da tan bien como a ti y perdemos umbrales en el GIS y por lo menos tienes otro cable. Nosotros ya no hacemos estimulación gisiana, empezamos muy poquito y nos fuimos a rama, porque no se nos daba, la verdad. Y yo creo, Manolo, perdona, esa subjetividad de la que hablan, de la que está presente en los estudios, lo único que hace es traducir la realidad del día a día, ¿no? Porque todos, cuando hacemos resincronización, incluimos un criterio de subjetividad en la valoración del resultado, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu QRS, preactiva el ventrículo izquierdo, lo pones a cero, lo preactiva el derecho, ¿no? Entre los dos operadores a lo mejor que estamos trabajando decidimos, ¿no? Y inevitablemente hay una subjetividad tremenda en esa decisión. Evidentemente hay casos que son óptimos y que 10 de cada 10 diremos, esto está perfecto, ¿no? Y otros X número de casos que todos los que lo hagamos diremos, este resultado es muy malo, ¿no? Pero ¿qué pasa en toda esa gran zona gris, ¿no? De pacientes donde consigues una reducción de 20 milisegundos, pero no una corrección completa, ¿no? Tanto con una técnica como con otra, la que cada uno prefiera. Pero creo que ese criterio de subjetividad hay que quitarlo de en medio. Y para mí, hoy en día, tenemos la herramienta disponible y es el QRS área. Otra cosa es que esa herramienta no esté disponible en la realidad en el día a día, pero que sí que existe y si nos proponemos tenerla, la tendremos. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Es muy corta para el que haya revisado el tema respecto bueno, este nuevo término, ¿no? Que no lo había escuchado, la captura plus de la rama izquierda, ¿no? ¿Cómo diferencio la captura plus de rama izquierda de una paragisian con invasión precoz del tejido específico o con una... Es decir, es que no me queda claro cómo ellos se casan ahí con la rama izquierda plus. Es decir, ¿cuál es el criterio para decir que una rama izquierda plus? Si te digo la verdad, no tengo respuesta a tu pregunta, ¿vale? Porque no definen más que el QSNV1 con un QRS estrecho. Entonces, también me preguntaba yo qué diferencia de eso hay entre una estimulación septal profunda. Con una estimulación septal profunda, al final, la definición es QS y un QRS estrecho, porque si no, no estás estimulando septal profunda. Entonces, la verdad es que no tengo respuesta para tu interesante pregunta. De todas maneras, yo creo que da un poco igual la etiqueta que le pongamos, ¿no? Yo creo que lo importante es que cuando tú tienes esa respuesta, ¿no? Llámale captura plus o llámale paragisian con corrección parcial,
Lo que sí parece que se demuestra con ECG Imaging es que hay una resincronización eficaz, ¿no? Eso para mí es lo importante. Vale. Bueno, Pues por no darte el gusto a ti. bueno, pues nada, y concluimos la mesa. Muchas gracias de nuevo a los ponentes por las excelentes presentaciones y a la audiencia. Gracias.